a la sesión del día de hoy. Permítanme, yo pongo aquí la sesión. Bueno, muchachos, entonces, como habíamos hablado hace 8 días, hoy vamos a iniciar entonces con una nueva actividad de proyecto. Recuerden, permítanme, yo les comparto la pantalla. Recordemos que debemos entregar toda la parte, pues, de la bitácora, muchachos. Recuerden que es muy importante estar cumpliendo con los tiempos. Eh, También les había dicho, muchachos, y es importante que lo tengamos en cuenta, que las actividades no se cierran, ¿sí? O sea, las actividades permanecen abiertas, muchachos. Esto no quiere decir que de pronto debamos como incumplir con los tiempos, muchachos, que tenemos para entregar, por lo mismo que les explicaba hace 8 días. Básicamente, si ustedes empiezan a atrasar, eh, después va a ser un poco más complicado estar al día, muchachos, ¿sí? He recibido muy pocas entregas de la bitácora, creo que alrededor de unas 20, de pronto un poquito más, ¿sí? Estoy todavía en proceso de revisarlas, muchachos, entonces, por favor, apresurémonos a subirlas. Recordemos que hoy ya vamos a empezar con toda esta parte del 3D, ¿sí? Y obviamente es muy importante que hayamos pues terminado con el concept, ¿sí? Porque de ese concept es que va a salir básicamente toda la parte de 3D que vamos a hacer, ¿sí? Entonces, muchachos, es muy importante que estemos al día. Bueno, entonces, muchachos, vamos a empezar el día de hoy con toda la parte de 3D que me imagino que es, eh, pues digamos, la parte que ustedes pues de pronto más esperan, ¿sí? Y entonces, bueno, vamos a aclarar un par de cositas antes de que iniciemos, muchachos. Entonces, al igual que trabajamos la parte de la bitácora, digamos que no hay como obligación de trabajar con un software, muchachos, ¿sí? Entonces les voy a decir lo mismo que les dije cuando estamos iniciando con esta parte del concepto de la bitácora, y es que mientras que ustedes conserven los requerimientos que se están solicitando, pueden trabajar con el software que ustedes prefieran, ¿sí? Digamos, para los que trabajan con Blender, ¿sí? Para los que trabajan con otro software de escultura, pueden trabajar con él, ¿sí? No hay ningún problema, muchachos. Pero como les decía, mientras que nos mantengamos cumpliendo con los requerimientos que vamos a solicitar, ¿sí? Entonces, esta evidencia también es un poco larga, es un poco más larga que la anterior, ¿sí? Porque obviamente aquí pues tenemos que ver muchos conceptos y digamos que es sí, como parte del grueso de la formación va a estar acá. Entonces, muchachos, les pido estar muy atentos, les pido estar presentando avances, ¿sí? Digamos que a partir de hoy vamos a utilizar la carpetica del Drive. Yo les voy a aclarar a medida que vayamos avanzando cómo la vamos a utilizar, pero vamos a estar subiendo avances semanales, ¿sí? Acerca del proceso que llevan. Entonces, para que tengamos eso en cuenta, obviamente si están trabajando en grupo, pues van a crear una carpetica por grupo. Si están trabajando solitos, van a crear una carpetica ustedes solos. Y ahora les voy a decir, muchachos, en dónde la vamos a colocar para que podamos entonces subir las evidencias semanales, ¿sí? Entonces, aquí debemos estar muy atentos, muchachos. Para algunos de ustedes no es nuevo el tema, para otros va a ser nuevo, entonces estar muy atentos, ¿sí? Bueno,
Entonces, ¿qué tenemos que entregar en esta evidencia, muchachos? Ojo con esto. Si ustedes se remiten a la guía de aprendizaje, que ya se dañó, eso, ¿sí? Entonces aquí tenemos que entregar dos evidencias, muchachos. Dos evidencias que tenemos que, obviamente, empezar a hacer desde que iniciemos con el software, ¿sí? Entonces vamos a venir por acá, vamos a buscar la evidencia que nos corresponde. Entonces vamos a venir por acá y vamos a tener una actividad que se llama entonces, ¿sí? Esculpir y modelar los elementos, ¿sí? Entonces tenemos para esto 192 horas. Y aquí entonces es donde vamos a realizar la escultura de los personajes, ¿sí? Entonces nos está diciendo acá, crear las esculturas de cada uno de los personajes diseñados en la fase de arte conceptual y que hacen parte de la historia, crear las esculturas de todos los props diseñados en la fase de arte conceptual, crear las esculturas de cada uno de los escenarios diseñados en la fase de arte y posar cada uno de los personajes originados según el concept art, ¿sí? Digamos que esta parte la vamos a dejar para después cuando riguiemos, ¿sí? Pero entonces, esta parte es en lo que nos debemos de concentrar. Entonces, esto es lo que debemos de entregar, muchachos, ¿sí? Aquí nos están diciendo que crear mínimo 5 esculturas de personajes secundarios, pero ya sabemos que nosotros tenemos limitada la animación para no tener más de 2 o 3, que creo que es un número adecuado para que podamos hacer en el tiempo que tenemos, ¿sí? Bueno, aquí nos están diciendo que podemos entregar archivos en .blend, que es el de Blender. O sea, vamos a entregar archivos nativos, muchachos, ¿sí? Sea cual sea el software en el que estemos trabajando, vamos a entregar archivos nativos, o sea, los editables para yo poderlos revisar. Recuerden que también podemos subir capturas de pantalla de lo que vayamos haciendo, como para ir teniendo un seguimiento de todo lo que va, o sea, todo lo que van a ir haciendo. Y la otra parte, muchachos, que también es muy importante de esta evidencia, es el making of, ¿sí? Entonces, en este caso, debemos entregar un video, ¿sí? Del proceso de la escultura, de cada uno de los personajes, de los props y de los escenarios. Bueno, ya hablamos un poquito más adelante, pero digamos que básicamente tenemos que entregar al final, puede ser un solo videíto, pueden ser varios, ¿sí? Del proceso de la escultura de estos personajes. Entonces, esas son las dos grandes actividades que tenemos que entregar, muchachos, durante este proceso, ¿sí? Digamos que se nos va a ir, digamos, el resto del año en esto, o sea, hasta que salgamos en diciembre, y es probable que un poquito de tiempo cuando volvamos, ¿sí? Entonces, esta, como les decía, es una actividad más o menos larguita, ¿sí? Entonces, como para que lo tengamos en cuenta y no nos dejemos coger la tarde con esto. Recuerden que la guía la pueden encontrar aquí. Ya estamos aquí en actividad de aprendizaje número 4, ¿sí? Entonces aquí obviamente la guía está acá, las actividades van a estar alojadas acá, entonces tenemos que entregar el archivo de escultura de los personajes y el video del making of, ¿sí? O sea, digamos, ese video, muchachos, yo después les voy explicando cómo lo vamos a ir haciendo, porque lo podemos hacer directamente desde ZBrush. Si quieren, pueden utilizar un software de captura de pantalla o una web, como a ustedes les parezca más fácil, ¿sí? Pero sí tenemos que tener en cuenta, muchachos, que desde el día uno tenemos que ir registrando el proceso, ¿sí? O sea, desde que iniciemos debemos de hacer un registro del proceso, porque al final debemos de entregar un video que englobe toda la escultura, pues, de los personajes y lo que vayamos a hacer, ¿sí? Entonces, ZBrush tiene una manera de hacerlo. Si quieren, lo pueden hacer desde ahí. Como les digo, también pueden utilizar alguna captura, algún capturador de pantalla, o bueno, ¿sí? Como ustedes prefieran. Listo, entonces esas son las actividades como para que entremos claros, muchachos, en qué es lo que tenemos que hacer y cómo debemos de entregar esto. Obviamente, a medida que avancemos, muchachos, les voy a ir haciendo claridades sobre otras cositas, pero digamos que por ahora esto es como la generalidad y lo importante que tenemos que saber. Bueno, vamos a revisar un poquito el material de formación.
para que entendamos algunos conceptos básicos, muchachos. Entonces, digamos que aquí nos van a hablar de 3 generalidades. Entonces tenemos la conceptualización 3D, tenemos la escultura digital y vamos a ver algunas diferencias con el modelado, ¿sí? Entonces vamos a empezar por acá, por la conceptualización 3D. Entonces, de acá, en el proceso de conceptualización 3D se genera la propuesta de personajes, props y hasta escenarios para lograr acercar el concept art al estado final de producción. Una vez se ha resuelto el diseño en la etapa anterior por parte de los concept artists, los escultores digitales toman las imágenes generadas y empiezan a crear los volúmenes necesarios para traducir las imágenes bidimensionales en tridimensionales. Entonces, muchas digamos que aquí podemos dividir como el pipeline en dos. Entonces, van a haber personas encargadas de hacer, digamos, las ilustraciones, o sea, lo que hicimos en la actividad pasada, que básicamente ese va a ser el concept artist, ¿sí? Pero van a haber otro tipo de artistas, muchachos, que también hacen conceptos en 3D, ¿sí? Entonces, digamos que aquí, como nos están diciendo, pues básicamente es hacer un concepto tridimensional a partir de la ilustración, a partir sí, de la bitácora que hicimos, pero ya acercarlo al 3D. Entonces, regularmente estos artistas, muchachos, pues digamos que no son escultores en su totalidad o no son modeladores 3D en su totalidad, sino que utilizan diversas técnicas que pueden hacer un poco más fácil el hecho de conceptualizar 3D. Entonces, digamos que pueden utilizar elementos que ya están hechos, pueden tener librerías, ¿sí? Y a partir de eso, pues se genera una aproximación. ¿No me están escuchando? Me confirman, muchachos. Profe, yo sí lo escucho bien. Sí, profe, sí se escucha. Ah, bueno. Entonces, Muy bien, profe. listo, gracias. Entonces, Jason, porfa, revise ahí el equipo. Bueno, entonces, digamos que si ustedes buscan técnicas como el kit bashing, ¿sí? Se van a dar cuenta, muchachos, que hay artistas 3D que se dedican a hacer conceptualización. Es obviamente un trabajo también muy demandado, que es un poco más artístico, ¿sí? No tan funcional, pero que también tiene pues gran cabida dentro del pipeline de la industria, ¿sí? Entonces ahí ahorita que terminen pueden ir buscando información acerca del kit bashing y mirar cómo es el proceso. Entonces dice acá, bueno, miremos la escultura. Entonces, muchachos, este sería como el segundo proceso, o bueno, digamos el tercero, o sea, vamos en la ilustración. Se puede hacer un concept 3D y después se debe pasar a lo que sería la escultura 3D. Esto, muchachos, no se ve en todos los pipelines, ¿sí? O sea, lo que regularmente se ve es que el modelador o el artista 3D tome el concepto, o sea, la ilustración, y de una vez vaya pues como la escultura digital, ¿sí? En algunas partes sí suelen haber concept art 3D que acercan un poco más pues como, sí, la escultura, la ilustración, pero en todo caso después se tiene que hacer la escultura funcional, ¿sí? Entonces, bueno, dice acá, esta se ha convertido poco a poco en una disciplina fundamental en la industria del entretenimiento, como la de los videojuegos y el cine, gracias a la facilidad que ofrece a los artistas para generar propuestas y variaciones sobre las mismas y encontrar así el look correcto de los elementos necesarios para una producción. En principio, su proceso es igual al de una escultura tradicional, pero con algunas herramientas que logran agilizar el desarrollo de piezas. Es por ello que muchos artistas que trabajan en la industria audiovisual con métodos análogos se han ido mudando paulatinamente al mundo digital sin mayor dificultad. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que nos están diciendo acá, grosso modo? La escultura digital, como su nombre lo indica, muchachos, digamos que es una analogía a la escultura, digamos, pues física, ¿sí? O sea, con barro, con plastilina, bueno, con todos estos elementos que se puede modelar o esculpir, pero esta digamos que ya va a ser un poco más llevada a elementos digitales,
¿sí? Entonces digamos que el principio es el mismo. O sea, básicamente lo que vamos a hacer es tomar formas geométricas, ¿sí? Y vamos a ir a través de algunos pinceles o a través de algunas técnicas, vamos a ir dándole forma hasta que consigamos el resultado que necesitamos, ¿sí? Entonces, bueno, dice acá, no quiere decir que los métodos tradicionales tienden a desaparecer, pues sin lugar a dudas el trabajo en físico contribuye notablemente al desarrollo de las habilidades del escultor y existen ocasiones donde es más práctico realizar las esculturas en físico, sobre todo cuando se trata de objetos a gran escala, ¿sí? Entonces, digamos que esto, eh, pues digamos que sí ha desaparecido un poco, muchachos, digamos que sobre todo pues en la industria digital, o sea, lo que es el videojuego, lo que es la cinemática, lo que son los efectos especiales, sí ha tendido un poco a desaparecer porque obviamente se pueden lograr resultados, digamos, no más rápido, ¿sí? Pero digamos que sí con una inversión de pronto menor. Bueno, entonces acá por lo general el proceso de escultura digital hace uso de una interfaz de software donde se manipulan geometrías con alto grado de densidad poligonal, centrándose primordialmente en la obtención de formas de manera similar a cómo se manipula la plastilina o la arcilla en el medio físico. Para esta manipulación de polígonos se usan pinceles que otorgan diferentes efectos cuando se aplican a la masa de polígonos, convirtiéndose en un símil a los instrumentos de escultura en el modo, en el método análogo, ¿sí? Entonces, básicamente eso es como lo que les estaba diciendo, muchachos. Básicamente lo que vamos a tratar de hacer acá es tratar de hacer escultura, ¿sí? Pero en medios digitales. Entonces, esto, muchachos, es de práctica, ¿sí? Como casi todo en la vida. Pero obviamente acá necesitamos desarrollar esas habilidades, muchachos, para que las cosas cada vez pues vayan saliendo de una mejor manera. Entonces aquí es tremendamente importante la práctica. Si pueden, diario, muchachos, ¿sí? Porque regularmente no es una habilidad que tengamos todos, ¿sí? Porque obviamente nuestra educación pues no está tan centrada en este tipo de elementos, a menos pues de que algunos hayan tenido la fortuna de tener padres que hayan inculcado este tipo de cosas, pero digamos que si depende del colegio, si depende, no sé, bueno, de educaciones tradicionales, muchachos, este tipo de elementos pues no hacen parte o no son pues parte como importante o primordial de este tipo de instituciones, entonces digamos que son habilidades que muchas veces nos toca desarrollar desde cero, entonces por eso es muy importante practicar, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a mirar acá cuáles son las diferencias con el modelado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta, muchachos? Una cosa es la escultura digital, que como nos estaban diciendo acá, está centrada en la forma, ¿sí? Entonces, digamos que aquí no estamos pensando en nada funcional. O sea, me refiero a funcional en que no estamos pensando en que vamos a texturizar, en que vamos a riguear, sino que simplemente estamos concentrados es en que lo que estamos haciendo quede lo más similar posible al concept art que hicimos. ¿Sí? Bueno, entonces miremos por acá, dice acá, aunque se trata de un proceso para obtener modelos 3D, el proceso de escultura es sustancialmente diferente al del modelado, ya que en los primeros ya que en el primero es más importante la morfología del objeto que la topología. Entonces aquí estamos hablando de forma. Cuando estamos hablando de topología, muchachos, básicamente es la distribución de polígonos de manera correcta con algún fin. Puede ser texturizar, puede ser sacar un mapeado V, puede ser riguear. Entonces dice acá, puesto que requiere enormes cantidades de polígonos para lograr la plasticidad necesaria sobre la geometría, haciendo casi imposible obtener estructuras geométricas organizadas durante este proceso. Entonces, la escultura general, la escultura digital, muchachos, va a estar basada en la utilización de un montón de polígonos para poder generar formas que le den detalle a lo que se está esculpiendo, ¿sí? Entonces, por eso aquí no nos importa mucho la distribución de polígonos, sino que vamos a concentrarnos más es en la obtención de esa forma que necesitamos, sea un personaje, sea un perro, sea una espada, sea un arma,
cualquier cosa que estemos haciendo. ¿Sí? Si van teniendo alguna pregunta, muchachos, pueden ir levantando la manito y vamos hablando acerca del tema. Bueno, dice acá, por el contrario, en el proceso de modelado poligonal se busca obtener una topología correcta a la par que se desarrolla la morfología, ya que en este método se hace manipulación de polígonos más grandes para generar flujos de geometría que permitan la correcta deformación de las mallas poligonales al momento de animar, pero como contraparte el proceso resulta más lento y los cambios toman más tiempo en hacerse. Entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo acá, muchachos, a grosso modo? Digamos, nosotros tenemos que tener primero la forma, que es la escultura. Después de que nosotros tengamos la forma, ahora sí tenemos que darle orden y por eso es que aquí nos está diciendo que tenemos que utilizar polígonos más grandes, ¿sí? Porque obviamente, digamos que cuando llevamos un personaje, un prop, un escenario, a un software en el cual lo vamos a renderizar, le vamos a sacar una V o lo vamos a riguear, no podemos tener esa densidad poligonal tan alta, ¿sí? Por eso hay softwares que están especializados en hacer escultura, ¿sí? Digamos porque están diseñados para poder soportar esa cantidad de polígonos, ¿sí? Igual eso lo vamos a ir viendo, muchachos. Digamos que este es pues como el contexto, pero igual son cosas que vamos a ir viendo poco a poco y que vamos a ir pues como entendiendo. Entonces dice acá, a finales de los 90 y los primeros del 2000, los equipos de cómputo no permitían la manipulación de grandes cantidades de polígonos y los procesos de escultura digital empezaban a ser implementados en la industria con la manera correcta de obtener personajes, props o escenarios en 3D a grandes rasgos. Entonces digamos que, ¿qué es lo que ha permitido, muchachos, que en este momento podamos hacer escultura digital? Obviamente pues el avance de la tecnología, el poder de los computadores en este momento, que anteriormente pues no era posible hacer este tipo de cosas, ¿sí? O sea, si ustedes recuerdan, no sé, los videojuegos o inclusive, muchachos, algunos programas de 3D para el 2000 o antes, ¿sí? Era evidente que pues no estaban tan bien construidos, pero básicamente era porque las máquinas no tenían como el poder pues como para renderizar una cantidad de polígonos tan altas. Mientras que si ustedes ven los videojuegos hoy en día, ya el nivel de detalle pues es muy alto. Bueno, entonces miremos por acá, dice acá, se genera una malla base inicial mediante modelado poligonal que veremos después, por subdivisiones o NURBS a las que se le añadirán algunos detalles por geometría o por medio del pintado de mapas y en ocasiones con escultura digital. En la actualidad el proceso es a la inversa y solo cuando se tiene una escultura de alta resolución terminada se hacen procesos de retopología, que en esencia es una forma de modelado poligonal de baja resolución hecha sobre el modelo de alta resolución para luego, mediante procesos de baking de mapas, transferir el detalle del modelo de alta resolución construido con polígonos pequeños y desordenados al modelo de baja resolución construido con polígonos grandes y ordenados, ¿sí? O sea, yo sé que eso se escucha más o menos enredado, pero como les digo, muchachos, por ahora es como que vayamos entendiendo el contexto, vayan investigando acerca del tema, pero pues son cosas que vamos a ver a medida que avancemos en el proceso de nuestros personajes sobre todo. Bueno, preguntas hasta acá, muchachos. ¿Estamos claros con esto? Sí, profe, todo claro y enredado. Sí, entonces, muchachos, digamos que esto, o sea, es enredado. Claro, pero ahí vamos. Yo sé que es enredado, sobre todo para los que de pronto están apenas iniciando en esto. Pero, como les decía, muchachos, la idea es que vayamos despejando todas esas dudas en el proceso, ¿sí? Porque obviamente leer esto es una cosa y entender las cosas desde el proceso es otra, ¿sí? Obviamente en el proceso ya vamos a entender qué es lo que estamos hablando acá, vamos a entender por qué hay mallas que tienen mayor densidad poligonal, por qué después debemos de bajar esas densidades poligonales para poder que los personajes funcionen en otros softwares y hacer otros procesos, ¿sí? Entonces vamos ahí con calmita. Entonces, bueno, muchachos,
como les decía, yo voy a trabajar con ZBrush, ¿sí? No es camisa de fuerza, muchachos. Yo el software se los pasé en el anuncio en la plataforma. Ahí lo tienen para que lo descarguen. Tiene las instrucciones, por favor, léanlas. ¿Sí? No es difícil activar el software. Si de pronto tienen algún problema, aquí durante esta sesión virtual, bueno, esta no, la próxima podemos mirar. Pero entonces, lo que les decía, muchachos, si de pronto ustedes están trabajando en Blender, aprovechen la oportunidad para aprender ZBrush si no lo han tocado tanto, ¿sí? Si trabajan sobre otros, digamos, si ya trabajan sobre ZBrush, entonces traten de mirar el contenido que hay en este material de formación que está un poco más dirigido a Blender. ¿Por qué? Porque es muy importante, muchachos, que ustedes sepan manejar varios software, ¿sí? O sea, no se casen solo con uno, porque no saben el día de mañana, digamos, qué software les van a pedir que maneje, ¿sí? Entonces, por eso es bueno que uno sepa más o menos de todo un poquito. Santiago, digamos que, o sea, no es que hablemos de mejores o peores software, digamos, Blender es un software muy poderoso, muy completo, ¿sí? Pero que no está tan presente en la industria, digamos, del videojuego, ¿sí? Entonces, digamos, el estándar dentro de la industria del videojuego es ZBrush. Hay algunas empresas indie o un poquito más pequeñas que sí trabajan con Blender por el tema de las licencias. Sí, pero entonces por eso es importante aprender los dos, porque ustedes no saben en dónde van a terminar trabajando, muchachos. Y uno muchas veces pierde oportunidades por no hacer caso a esto que les estoy diciendo. Sí, porque uno dice, ah, no, es que yo trabajo Blender y ahí le hago bien, pero no sé, después puede salir un trabajo, no sé, en Electronic Arts, ya no trabajan con Blender. Sí, les puede salir un trabajo con Ubisoft, tampoco trabajan con Blender. ¿Sí? Entonces, por eso es muy importante, muchachos, que ustedes estén al tanto de todo esto. Igual ustedes en este momento pueden absorber información un poco más fácil, eh, digamos, que lo que era para nosotros, ¿sí? Entonces, aprovechen, digamos, como toda esa información que hay en Internet, nútranse de todos los programas, no se casen solo con uno, ¿sí? Porque inclusive, muchachos, hay software que uno muchas veces tiene totalmente olvidados y en esas empresas grandes a veces es lo que piden, ¿sí? Digamos, cuando yo estaba trabajando con Ubisoft, estaba trabajando en Rainbow Six, ¿sí? Pues uno pues tiene entendido y está acostumbrado a trabajar, digamos, con ZBrush, con Maya, que es el estándar de esa industria, pero cuando yo llegué a ese proyecto, estaban pidiendo trabajar con 3D Max, ¿sí? Porque básicamente lo que ellos estaban haciendo era reciclar algunas cosas que tenían del Siege, como del 2016, no recuerdo bien la fecha del videojuego, y la estaban tratando de reciclar para sacar un juego móvil que salió hace, no sé, creo que el año pasado, hace 2 años. Y entonces era necesario trabajar con 3D Max, y era un software que obviamente yo tenía olvidado, porque digamos que fue con el que aprendí, estuve maciándolo mucho tiempo, pero después me pasé a Maya, después a ZBrush y así. Entonces son cosas que uno va olvidando y no sabe cuándo las necesita, ¿sí? Entonces, ese es como el consejo, muchachos. No se casen con una herramienta. Sí, yo sé que uno se casa con una herramienta, quiere estar ahí siempre, pero traten, ¿sí? Sobre todo si ustedes están empezando en esto, traten de ir cambiando entre herramientas. Porque lo que pasa es que después el cambio es más brusco. Digamos, para mí el cambio a Blender fue brusco, ¿sí? Porque Blender pues tiene, o sea, hicieron, ¿cómo decirlo? O sea, como que hicieron las cosas totalmente diferentes. Entonces la navegación y un montón de cosas son diferentes. Entonces se vuelve una tarea a veces compleja. Pero bueno, ya mucha cháchara. Entonces, vamos a mirar, muchachos. Bueno, lo que les estaba diciendo al principio, que ya me fui por las ramas, trabajan en el software que ustedes prefieran, muchachos, ¿sí? Como les dije, toda la formación yo la voy a orientar desde acá, desde ZBrush, lo que vamos a ver pues de escultura.
pero obviamente pues lo mismo que ya acá se puede hacer en Blender, ¿sí? Entonces, bueno. Entonces vamos a empezar a mirar esto el día de hoy, muchachos. Por favor, si no han descargado el software, descárguenlo, instálenlo, ¿sí? Para que podamos estar trabajando pues como al tiempo. Recuerden que vamos a hacer entregas semanales. Pero muchachos, regálenme un segundito. Bueno, muchachos, entonces, digamos que la interfaz de ZBrush va a variar un poquito a lo que estamos haciendo de pronto en Photoshop. Está un poquito más a detalle, muchachos, dentro de lo que tenemos que hacer, porque obviamente estos son software muy extensos que tienen muchas cosas. Y obviamente, pues al igual que les decía en Photoshop, acá también es importante, muchachos, que ustedes también vayan haciendo cositas pues por su cuenta. Entonces, a grosso modo, ¿qué es lo que vamos a encontrar acá, muchachos? Entonces vamos a encontrar un poquito más de paneles, un poquito más de ventanas, a las cuales nos tenemos que ir adecuando. Dejen el programa por defecto en inglés, ¿sí? Acostúmbrense a no traducir los softwares, porque cuando ustedes vayan a ver un tutorial, vayan a buscar información, muchachos, casi, digamos no toda, pero gran parte de la información que encuentran acerca de esto está en inglés, ¿sí? Entonces mantengan la interfaz de esta manera. Y bueno, vamos a ir mirando entonces qué encontramos acá en términos generales, muchachos. Porque obviamente vamos a tener que ir, ¿sí?, haciendo como cosita a cosita para que vayamos entendiendo pues qué es lo que pasa acá. Entonces primero nos vamos a encontrar con el menú principal, que va a estar acá en la parte de arriba. Si ustedes van desplegando acá, van a ir viendo que obviamente hay muchas más opciones dentro de cada uno de estos menús. O sea, esto tiene menús encima de los menús. Y la idea entonces es que los vayamos viendo a medida que vayamos avanzando, ¿sí? Bueno, tenemos todos estos. Vamos a tener acá en la parte de abajo, muchachos, digamos que esta va a ser toda la parte que está dedicada al seteo del pincel, ¿sí? Entonces, aquí vamos a tener, bueno, el tamaño, la intensidad, ¿sí? Vamos a poder, bueno, restar, añadir. Tenemos la parte pues como del RGB, que es como la parte en la que podemos pintar, ¿sí? Y vamos a entrar a ver tres herramientas principales que son escalar, mover y rotar. Entonces miren que aquí empezamos también a manejar atajos de teclado, muchachos, que debemos aprenderlo, ¿sí? Al igual que les decía en Photoshop, acá también es muy importante, muchachos, que nos empecemos a aprender los atajos de teclado. Esto pues nos va a ayudar bastante, sobre todo pues estos, ¿sí? Que son como los que más accede uno, que son mover, rotar y escalar, que son pues las transformaciones, digámoslo así. Vamos a tener un Livebox en el cual pues vamos a tener algunos assets predeterminados, ¿sí? Herramientas, pinceles, texturas, bueno, alfas. Vamos a ir viendo esto ahí poquito a poquito, muchachos, no, para que no nos vayamos asustando. Bueno, entonces tenemos el Livebox. En la parte izquierda, muchachos, vamos a tener también un menú contextual de lo que serían los pinceles. ¿Sí? Aquí todavía no está activado porque no tengo nada en el área de trabajo, ¿sí? Pero entonces, bueno, tengo diferentes strokes para los pinceles, podemos colocar alfas, ya después veremos para qué sirven los alfas, podemos colocar texturas, podemos cambiar el material del clay, ¿sí? O sí, de la arcillita, pues, o de las geometrías que tenemos acá. Desde acá podemos cambiar los materiales. Vamos a tener también un selector de color igual que en Photoshop, ¿sí? Miren que acá también tenemos dos muestras.
que me están indicando cuál es el color que yo tengo seleccionado. Podemos intercambiar acá el color, igual que en Photoshop, que era con X. Aquí, bueno, le damos clic a este o presionamos la tecla B, ¿sí? Y vamos a tener por acá algo que después va a ser importante y es como la profundidad con la cual podemos colocar geometrías, sí, como añadirlas a otras, ¿sí? Bueno, espérenme un segundito por acá. Yo reinicio esto. Profe, tengo una duda. Sí, Es que yo estoy haciendo el modelo en Blender y, bueno, yo creo que es parecido a ZBrush, ¿no? Pues lo que cambia es la herramienta un poquito. El personaje toca hacerlo con ropa desde el inicio, pues si, no sé si de pronto en un futuro vayamos a riguear la ropa. sí. Sí, el personaje va con la ropa. Entonces, ¿cómo separamos la ropa después? O sea, la ropa va a ir en el personaje, pero no unida al cuerpo. O sea, debe Ok. estar separada. Entonces hago todo el cuerpo primero y después sí le agrego la ropa. Exacto. Ok, listo. Bueno, muchachos, aquí restablecí un poco la interfaz como para que todos estemos viendo lo que vamos a encontrar cuando abrimos el ZBrush. La idea es que ustedes a medida que vayan avanzando en esto, pues vayan como customizando su propia interfaz, ¿sí? Entonces, bueno, por acá vamos a encontrar un menú, digamos, flotante con algunas opciones. Por acá vamos a tener opciones de visualización, vamos a tener el scroll, vamos a tener el zoom, como el frame, ¿sí? Vamos a tener, bueno, podemos activar la perspectiva, podemos activar el piso porque por defecto no está activo en el área de trabajo, ¿sí? Y bueno, esto también lo vamos a ir viendo. Aquí que necesitamos ubicar por ahora, que es muy importante, este botoncito de sol, ¿sí? Que nos ayuda como a aislar. Esto vendría siendo como el ojito en Photoshop que nos ayuda a ocultar objetos, ¿sí? Y por acá en la parte derecha, muchachos, vamos a tener otro menú que nos va a ayudar a guardar o a cargar herramientas dentro del ZBrush, ¿sí? ¿Qué más tenemos importante acá? En esta herramienta siempre va a estar esta por defecto, ¿sí? Cuando nosotros damos clic, nos van a aparecer las primitivas. Entonces, todos los software 3D, muchachos, tienen un menú de primitivas o permiten que nosotros carguemos como estas figuras tridimensionales geométricas básicas, de las cuales pues nosotros podemos partir para hacer cualquier elemento que necesitemos, ¿sí? Entonces, bueno, les voy a mostrar cómo debemos iniciar a trabajar acá. Entonces, lo que yo les recomiendo es que siempre empecemos por acá con la esferita, ¿sí? Igual puede ser cualquiera. Entonces vamos a darle clic a la esferita, ¿sí? Inmediatamente miren que se activa acá el cursor y lo que vamos a hacer es que con el clic izquierdo arrastramos, ¿sí? Entonces cuando arrastramos, vamos a tener la esferita ahí. Entonces, acto seguido, ¿qué es lo que tenemos que hacer, muchachos? Acto seguido, simplemente lo que vamos a hacer es buscar este botón de editar que hay acá arriba, ¿sí? Y lo vamos a activar para poder editar el objeto que acabamos de crear, ¿sí? Entonces simplemente le damos acá en editar y ya podríamos editar este elemento. Digamos pues que sí, entonces miren, acá está negrito porque yo tengo el color por acá negro, entonces si lo subimos al blanco, ¿sí? Ya podemos ver el color de este redwax, ¿sí? Entonces, bueno, ya tenemos la esferita creada, ya saben. Entonces, siempre crean la herramienta, crean la primitiva, perdón, puede ser, digamos, este cubo, ¿sí? Bueno, digamos que en este caso queda activo el editar, pues porque ya estamos ahí, simplemente lo que hicimos fue como cambiar la forma geométrica, pero bueno, ahí van a estar todas, muchachos, para que ustedes las puedan utilizar. Entonces, ¿qué seguimos con la navegación, muchachos? Entonces, vamos a mirar cómo es que vamos a navegar esta escena. Entonces, para hacer el paneo, muchachos, vamos a presionar el Alt, ¿sí? Y con el clic izquierdo arrastramos y podemos hacer paneo del elemento 3D, ¿sí?
Para rotarlo, solamente vamos a dar clic izquierdo por acá en el espacio vacío, ¿sí? Y movemos el mouse y podemos ir rotando el elemento y viéndolo pues por todas sus caritas, ¿sí? Y el zoom, muchachos, lo vamos a hacer de la misma forma que hacemos el paneo, pero tenemos que agregar algo. Entonces presionamos el Alt, el clic izquierdo, ya sabemos que paneamos, pero en el momento en el que yo suelte el Alt, sin soltar el clic, puedo hacer el zoom, ¿sí? Esto debemos de practicarlo, muchachos, porque es como la parte inicial y la más importante para que podamos navegar bien la escena. Entonces, para esto, tómense el tiempo, apréndanse los comandos, igual, básicamente solo es presionar el Alt. ¿Por qué? Porque rota solamente con el clic izquierdo, ¿sí? Si yo necesito mover el elemento, presiono el Alt y con el clic izquierdo lo voy moviendo. Y si necesito acercarme, es de la misma manera, presiono el Alt, el clic izquierdo, suelto el Alt y ahí ya se activa el zoom para poder alejarme o acercarme al elemento. No, muchachos, aquí estoy trabajando con el mouse. Pero sí, lo ideal sí es trabajar con tabletica. Entonces, bueno, muchachos, miremos. Aquí vamos a tener como un elemento que nos va a estar indicando la lateralidad del objeto que estamos viendo. Entonces, miren, aquí estamos de frente. Si yo voy rotando, entonces, acuérdense, clic en el espacio vacío. Entonces, miren que el elemento también va girando y me va indicando cuál es la dirección hacia la cual está apuntando el elemento. Entonces, miren, yo puedo ir girando esto. Y este personaje de acá, pues me va a ir indicando qué parte estoy viendo del cubo. ¿Sí? Entonces, como para que lo tengan en cuenta. Igual, si ustedes están rotando y digamos que quieren dejar otra vez el cubo derecho, lo que van a hacer es que mientras que están rotando, presionan el Shift, ¿sí? E inmediatamente la vista se encuadra y digamos que deja una vista ortográfica del elemento, ¿sí? Entonces, miren, yo voy rotando, presiono el Shift y de una como que se adhiere a la vista más cercana. Entonces, miren, yo voy rotando, Shift y queda recta, ¿sí? Entonces, miren. Entonces, esto es lo primero que tenemos que hacer y practicar, ¿sí? Dense un tiempo para que hagan esto, muchachos. Para que puedan, digamos, como orbitar el elemento, desplazarlo, ¿sí? Y acercarse. Esto es básico, lo más importante, muchachos. Digamos que esta es como la estructura, obviamente, pues para poder mover el software. Entonces, esto es lo primero que tenemos que, sí, como tener claro, muchachos. Entonces, cuando instalen el programa, si no lo han instalado, si ya lo instalaron, entonces practiquen esto para que obviamente sea mucho más fácil moverse dentro de la interfaz, ¿sí? Bueno. Entonces, muchachos, vamos a tener el elemento acá, ¿sí? Entonces, estos software, muchachos, también van a funcionar, digamos que en capas, ¿sí? Pero digamos que en ZBrush ya las vamos a denominar Subtool, ¿sí? Entonces vamos a ver que acá en la parte derecha hay un menú de Subtool, ¿sí? Que si yo lo despliego, me va a abrir como una pila. Y este menú de abajo. Entonces, en esta pila, muchachos, se van a ir colocando todos los elementos que yo vaya creando dentro del software, ¿sí? Digamos que también es una manera en la que yo puedo aislar elementos para no tenerlos todos unidos, ¿sí? Y de alguna manera, pues, poderlos editar más fácil. Entonces, bueno, esto tengámoslo en cuenta. Después volvemos sobre esto, ¿sí? Entonces, listo. Preguntas hasta acá, muchachos. Vamos más o menos claro como con esto, está como enredado, o cómo la ven.
Acá los necesito muy participativos, muchachos. Si no entienden algo, díganme. O sea, para que después no me estén preguntando por correo, porque ya es muy difícil, muchachos, responderles en un texto qué es lo que tienen que hacer acá, ¿sí? Entonces, cualquier pregunta, cualquier duda, si ustedes ven que voy muy rápido, si ven que estoy explicando las cosas, pues como muy prisa, me dicen, muchachos, para poder devolverme, explicar las veces que sean necesario, ¿sí? Porque necesito que esto quede muy claro, porque esto, pues, es primordial, ¿sí? Johan, ¿tenía alguna pregunta? Pues la verdad, instructor, yo estoy más perdido que una bola de anzuelos, pero pues ahí vamos. Muchachos, digamos que si ahorita, cuando ustedes estén iniciando, obviamente si ustedes me van a estar viendo hacer aquí las cosas, obviamente va a ser más complicado. Entonces, digamos que por eso es muy importante que ustedes tengan el software instalado para que a medida que yo vaya haciendo algo acá, ustedes lo puedan ir replicando, puedan ir mirando la ubicación de las herramientas, en dónde están las cosas. Entonces, digamos que, o sea, para esta primera clase, después lo que nos va a tocar hacer es revisar nuevamente la clase, eh, digamos, con un poquito más de detenimiento y volver sobre estos conceptos ya cuando ustedes tengan, digamos, instalado el programa, ¿sí? Entonces, digamos que por ahora, pues estén atentos, acostúmbrense a tomar apuntes. Yo sé que ya muchos de ustedes no toman apuntes, muchachos, pero a veces es importante tomar apuntes aquí, ¿sí? Juan David. Profe, una pregunta del archivo de instalación, ¿dónde lo encuentro? Muchachos, yo se los dejé en el anuncio en la plataforma. Buenas noches, Se los profesor. dejé, bueno, se los dejé en la grabación y se los dejé en el de la invitación de esta sesión. Ahí está el archivo para que lo descarguen. Pero igual si quieren, ahorita se los paso acá en mensaje. Buenas noches, profesor. Buenas. Pregunta, ¿qué tanta hay entre el programa ZBrush en la tablet y en el computador? Muchachos, digamos, o sea, la diferencia es de pronto la misma que ustedes pueden encontrar en Photoshop, ¿sí? Si de pronto hicieron no sé, la prueba de hacer líneas en Photoshop con el mouse, se dan cuenta que obviamente pues es uno más impreciso, pues porque el mouse está diseñado es para otras cosas, ¿sí? O sea, no para ilustrar, no para hacer detalles, sino, sí, o sea, es más operativo pues como dentro del computador. Entonces, obviamente la diferencia, muchachos, va a ser bastante, ¿sí? Porque obviamente no van a tener el mismo pulso trabajando con el mouse que trabajando con un lápiz sobre una tableta, ¿sí? Que de pronto semeja más eh, como ese punto artístico, ¿sí? Entonces sí va a haber mucha diferencia. eh, como les decía, muchos, o sea, no es obligación que compren la tableta, ¿sí? Obviamente sí pueden, pero obviamente si lo van a hacer con mouse, muchachos, va a ser más complicado, ¿sí? No digo que no se pueda hacer, pero va a ser más complicado y seguramente que si trabajan con una tableta, ¿sí? Sí, profesor, Entonces, porque yo tengo una tablet y encontré el programa ZBrush sí, y pues no sé si se pueda bien trabajar ahí. sí, claro, o sea, lo ideal es trabajar estos software con la tabletica, ¿sí? Es lo ideal. Listo, vale, gracias. Listo. Bueno, muchas, miren, ustedes aquí van a tener como un menú en el cual van a tener activas, digamos, algunas subtools o algunas primitivas que pueden ir variando. Ya saben que si necesitan sacar alguna otra, vienen acá al Simple Brush. Acá vamos a darle switch. Y aquí pueden volver entonces a encontrar las primitivas, ¿sí? Yo voy a volver sobre esta esferita, que es como lo más común. Entonces, miren acá, muchachos, algo, miren, yo acabo de mover esto, le di switch, y resulta que me quedó aquí esta esferita, pero si yo voy a editar, ya quedó esto deshabilitado, ¿sí? Entonces, muchachos, ¿qué necesito hacer acá? Como ya tengo la esferita seleccionada, necesito volverla a trazar, pero entonces va a pasar esto. Entonces uno dice ahí, bueno, entonces ahí qué hago, ¿sí? Entonces vamos a darle a editar y nos va a quedar como un fantasmita ahí, como de la otra esferita, ¿sí? Esto es muy probable que les pase mucho cuando o sea, cuando uno está iniciando le pasa mucho,
que a veces le queda como este fantasmita ahí. Entonces simplemente lo que van a hacer es presionar Control N para darle un documento nuevo y ya se borra, ¿sí? Entonces todas esas cositas vayan anotándolas, muchachos, porque muy seguramente en algún momento les va a pasar, entonces que ya sepan cómo solucionarlo, ¿sí? Bueno, entonces vamos a mirar por acá, ya tenemos una esferita, ¿sí? Entonces miren que ahorita estábamos hablando de la densidad poligonal. Si nosotros nos acercamos a esta esferita, podemos ver que la construcción de la misma está en base a estos polígonos cuadrados, que es lo ideal, ¿sí? Que mantengamos los polígonos cuadrados, pero como también nos estaban diciendo en el material de formación, pues digamos que aquí no importa mucho si son triángulos, si son cuadrados, porque acá necesitamos es concentrarnos en la forma. Entonces miren, aquí sobre este panel hay algo que se llama el polyframe. Cuando yo lo activo, entonces me va a permitir ver las líneas estructurales de la forma. Entonces esto es lo que conocemos como un wireframe. Entonces cuando yo estoy viendo las líneas estructurales de la geometría, estoy viendo el wireframe, ¿sí? Que son como las líneas de construcción poligonal del elemento. Entonces esta es la topología del elemento. Entonces si analizamos la topología de este elemento que acabamos de crear, pues está en base a polígonos cuadrados, está ordenado, pero obviamente esto no puede quedar así porque necesitamos empezar a deformar esto, ¿sí? Entonces ya saben, el polyframe, acá está. Es esta opción. Si quieren pueden utilizar el atajo de teclado que es Shift F, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a desactivarlo por ahora. Entonces, listo, muchachos. Cuando ustedes van a empezar a editar una forma como estas, siempre va a salir un pincel predeterminado, que digamos que en este caso es el estándar, ¿sí? Entonces vamos a empezar a mirar un poco eso. Entonces, si yo vengo acá e intento hacerle esto, me va a salir este aviso que me está diciendo que para habilitar la escultura debo convertir esa primitiva 3D en una herramienta de Polymesh 3D, ¿sí? Entonces, este es un paso que siempre tenemos que hacer cuando estemos trabajando con una primitiva. Pero en realidad es muy fácil, o sea, simplemente vamos a venir acá, bueno, le damos clic por acá afuera o le dan escape y miren, la opción acá está, ¿sí? Entonces va a ser esta. Entonces siempre le vamos a dar Make Polymesh 3D y ya vamos a poder, ¿sí? Editar este cosito, esta esferita. Entonces, les repito, muchachos. Primero, a ver, vamos a reiniciar esto a ver si nos deja desde acá. Si no, cerramos esta vaina. Bueno, no dejo. Entonces, digamos, vamos a venir al elemento que nos va a salir acá, que es el Simple Brush. Vamos a elegir la geometría que necesitemos. Recuerden que lo ideal es siempre trabajar con la esferita. Bueno, dependiendo pues de lo que vayamos a hacer, pero en este caso va a ser la esferita iniciando. Entonces seleccionamos la esfera. Clic izquierdo, arrastramos y la trazamos, ¿sí? Miren, ustedes pueden ir rotando, pueden acercar el mouse, alejarlo para determinar como el tamaño de la esfera. O sea, aquí simplemente tengo el clic presionado y estoy moviendo el mouse, ¿sí? Desde el centro de donde la creé hacia afuera para determinar el tamaño. Pero también si voy girando, pues también puedo girar la esferita. Esto no tiene pues ninguna incidencia entre lo que vamos a hacer, ¿sí? Si quieren dejarla derecha, simplemente presionan Shift y ahí va a quedar derecha, ¿sí? Entonces la soltamos. Posterior, vamos a editar y vamos a Make Polymesh 3D para poder trabajar con esta primitiva, ¿sí? O sea, esto es el caso de que vayamos a empezar desde una esfera, muchachos, ¿sí? Van a ver, digamos, otros elementos que no es necesario que leemos en Make Polymesh 3D, pero ya los vamos a ir viendo conforme avancemos. Profe, Sí. buenas noches. Una pregunta, ¿en el ZBrush no hay o no se encuentran las 4 vistas? Únicamente estaría esta, o sea, no estaría la de perfil superior y perspectiva. Correcto, no están. Ah, ¿sí? ok. Digamos, ¿por qué no están, muchachos? Porque este es un software un poco más orientado a lo artístico, ¿sí? Regularmente cuando
ustedes encuentran las 4 vistas es porque es un software más orientado hacia modelado, ¿sí? Entonces acá como es un software netamente orientado a lo artístico, no tenemos las 4 vistas, ¿sí? O sea, las 4 vistas están acá como les mostré. O sea, si quieren la lateral, entonces orbitan el elemento, Shift, y ahí tienen la lateral. Si quieren la superior, entonces orbitan el elemento con el clic izquierdo, presionan el Shift, y acá tenemos la superior, ¿sí? Entonces no es que vamos a tener las 4 vistas que tenemos de pronto en Blender, en Maya, en 3D Max. Aquí no las tenemos. Bueno, muchachos, entonces listo. Entonces, una vez hayan hecho esos pasos, pues ya pueden editar la geometría, ¿sí? Entonces, vamos a mirar aquí, a ver, ahorita sí cogemos el lápiz. Entonces, vamos a mirar los pinceles, ¿sí? Entonces, bueno, no, antes de mirar los pinceles, muchachos, vamos a tratar de customizar algunas cosas que vamos a necesitar como de las herramientas para tenerlas como más a la mano. Entonces, lo primero va a ser que vamos a customizar algunos espacios del ZBrush para colocar herramientas que estamos pues como usando más comúnmente, ¿sí? Entonces digamos, cuando nosotros vamos a los pinceles nos vamos a dar cuenta que si yo vengo acá al brush y lo abro, voy a encontrar pues muchos pinceles acá, ¿sí? Entonces la idea es que ustedes vayan identificando cuáles son los que más utilizan, que digamos que son pues como generales para todos, pero va a llegar un punto en el que ustedes se van a dedicar a algo y van a necesitar unos pinceles exactos para hacer algún trabajo, ¿sí? Digamos, no sé, si ustedes después se van a dedicar a hacer hard surface desde acá, entonces vamos a necesitar unos pinceles como tal. Si ustedes van a hacer cosas más orgánicas, pues entonces necesitamos unos pinceles que nos ayuden pues como con eso. Por ahora vamos a tener como los más comunes, ¿sí? Entonces vamos a buscar algunos pinceles acá. Entonces, bueno, como les decía, van a encontrar que esto tiene muchos pinceles, inclusive pueden descargar más, ¿sí? Pero bueno, después les muestro cómo hacer eso. Entonces vamos a ir organizando primero los pinceles. Entonces, ¿cuál es la manera de poder customizar esta interfaz para tener acceso pues más rápido a ellos? Entonces vamos a ir a preferencias. Vamos a venir a config, ¿sí? Y en config vamos a habilitar esta opción que dice Enable Customize, ¿sí? Entonces vamos a habilitarla, le damos clic y en este momento entonces nosotros podemos customizar la interfaz, ¿sí? Entonces vamos a arrastrar algunos pinceles a esta parte de abajo para tenerlos más a mano. Entonces vamos a venir acá, no los vamos a arrastrar desde acá, ¿sí? Vamos a venir acá al menú de Brush y aquí vamos a buscar, vamos a empezar por ahí con unos 3 o 4 pincelitos. Entonces vamos a buscar el pincel de mover, ¿sí? Entonces van a presionar Control y Alt y con el clic izquierdo lo arrastran sin soltar y ya lo sueltan aquí, ¿sí? Si lo quieren mover, entonces otra vez Control Alt, clic izquierdo y lo desplazan hasta donde quiere que quede. Entonces digamos, ahí ya tenemos nuestro pincel de mover, ¿sí? Volvemos por acá a Brush. Vamos a buscar, a ver qué otro pincel podemos necesitar. Vamos a ir mirando por acá. Vamos a necesitar este del Clay Build Up. Entonces, Control, Alt, clic izquierdo, arrastramos y lo soltamos por acá. Otra vez Control y Alt, clic izquierdo y lo arrastramos acá como para que vaya quedando esto organizadito. Volvemos a Brush. Vamos a venir por acá a ver qué más necesitamos. Vamos a sacar... A ver... Saquemos este flatten, ¿sí? Entonces controla el clic izquierdo y lo arrastramos acá, lo volvemos a organizar. Vamos a sacar el flatten. Y... A ver, muchachos, ¿qué más necesitamos por ahora? Llevémonos este planar como por si las moscas. Bueno, vamos a tener estos 4 pinceles por ahora.
Entonces vamos a empezar a mirar, muchachos, cómo es que funcionan los pinceles acá. Entonces, cada pincel, muchachos, va a tener una función diferente, ¿sí? Algunos tienen funciones similares, pero casi todos pues van a tener como sus diferencias. Entonces vamos a empezar con el pincel de mover, ¿sí? Entonces, como su nombre lo indica, muchachos, cuando yo traigo el pincel sobre la esferita, ¿sí? Entonces, yo puedo hacer cambios sobre la topología de esta esfera. Entonces, yo presiono el clic izquierdo con mover, entonces puedo hacer esto, ¿sí? O sea, yo puedo empezar a sacar, ¿sí? O a mover, perdón, geometría de la esfera, ¿sí? Entonces miren acá algo que empieza a pasar que es particular. Obviamente como la topología de esta esferita está limitada, entonces cada vez que yo empiezo a mover, los polígonos se van a estirar. Entonces cuando los polígonos se estiran, básicamente tenemos que entender que es como si le estuviéramos quitando resolución. Entonces miren, yo puedo seguir moviendo esto hasta donde la geometría me permita, ¿sí? Entonces miren, pues en este caso, quiere decir que esta parte de la geometría pues ya ha perdido mucha resolución y miren que la parte que se veía suavizada ya se le empiezan a notar mucho los polígonos, ¿sí? Eso es un fenómeno que vamos a tener, pero que ya después les muestro cómo solucionar. Entonces miren, yo puedo estirar y estirar esto, ¿sí? Y los polígonos pues se van a ir estirando. Vamos a activar el polyframe hasta que quede algo como esto, ¿sí? Que pues digamos que ya no es como tan correcto estirar tanto una geometría, ¿sí? Entonces, acá en la parte de arriba, muchachos, van a tener el historial, lo pueden devolver, ¿sí? No se confíen mucho de esto porque el software lo va borrando para ahorrar memoria, ¿sí? Entonces, muchas veces, a veces se concentra uno acá a trabajar y va y comete un error y después no lo puede devolver, entonces tengan cuidado con eso, porque eso tiene pues la memoria limitada, obviamente pues también dependiendo del computador que tengan. Entonces, bueno, muchachos, entonces ese va a ser el pincel de mover. ¿Qué podemos cambiar de los pinceles entonces? Si nosotros vemos acá en la parte de arriba, hay como unos diales que nos van a permitir cambiar algunos parámetros, ¿sí? Entonces, por ahora, ¿qué necesitamos? El tamaño del pincel, ¿sí? Entonces, miren, yo desde acá lo puedo cambiar. Entonces, obviamente, entre el pincel esté más pequeño, pues menos polígonos va a afectar. Entonces, miren, si yo tengo un polígono, perdón, un pincel muy pequeño, va a afectar una cantidad menor de polígonos, ¿sí? Si yo tengo el pincel grande, acá en ZBrush, entonces cuando yo arrastre, ¿sí? Puedo arrastrar más geometría. Entonces, eso es lo que nos va a ayudar el parámetro del tamaño del pincel en ZBrush. También voy a tener un parámetro que se llama Focal Shift, ¿sí? Que básicamente es la incidencia que tiene el pincel sobre la geometría. Entonces, miren, yo puedo tener un pincel grande, pero entonces cuando yo voy a hacer esto, ¿sí? Entonces miren que lo que hace es que toma una parte muy pequeña de la geometría, pero el resto del círculo, o sea, el círculo de afuera, lo que va a hacer es suavizar este movimiento que estoy haciendo de los polígonos, ¿sí? O sea, cosa diferente, así yo tengo el pincel acá, un poco más pequeño, y tengo un focal shift, pongámoslo acá en 0, que es como está por defecto, ¿sí? Así hago esto, ¿sí? Entonces miren que acá es menor la incidencia que tiene sobre los polígonos, ¿sí? Entonces obviamente pues va a ser un poco más brusco el movimiento, ¿sí? Vamos a darle control Z para devolver todo esto. O sea, para devolver el historial pueden hacerlo con control Z o pueden hacerlo directamente desde estos cuadritos de acá. Entonces, esa va a ser la herramienta de mover, ¿sí? Ahora vamos a ir a una herramienta como el Clay, ¿sí? Entonces, el Clay lo que va a hacer es generar relieves. Entonces, miren, si yo empiezo acá a hacerle con el pincel del Clay, con el clic izquierdo, ¿sí? Yo puedo empezar a generar estos relieves, ¿sí?
que en última se convierten pues como en detalles posteriormente. Entonces yo puedo trabajar de esta manera, pero van a haber pinceles, muchachos, que van a tener dos opciones. Entonces, si ustedes miran acá arriba, está el Z-Add activo, pero también vamos a tener la opción del Z-Sub, ¿sí? Que básicamente va a ser lo contrario. Entonces, si yo activo esta, lo que hago es el relieve el relieve, ¿sí? Contrario. Entonces, miren que en una hace el relieve hacia afuera y en el otro lo hace hacia adentro, ¿sí? Vamos a presionar Control Z para devolver todo esto. Pero entonces cuando ustedes tengan el pincel, vamos a dejarlo acá como está por defecto, pueden alternar entre esas dos opciones presionando el Alt, ¿sí? Entonces miren, yo hago acá, estoy presionando solo el clic, cuando presiono el Alt, miren que sale un signo menos ahí, ¿sí? Y voy a hacer entonces lo contrario, ¿sí? Entonces ahí con el Alt presionado y solamente con el clic puedo hacer relieve hacia afuera. Presionar Control Z. Vamos a tener el flatten. El flatten nos ayuda mucho. Bueno, importante, muchachos. Se me había pasado esto. Si ustedes presionan clic derecho, salen estas opciones, entonces pueden acceder más fácil acá. Tamaño del pincel, focal shift, ¿sí? Y algunas herramientas que tenemos pues como más cerca. Pero yo les recomiendo presionar la S para cambiar el tamaño, que es como lo que más está variando pues del pincel, ¿sí? Entonces simplemente presionan la S y no tienen que ir hasta acá arriba. Entonces simplemente presionan la S, ¿sí? Cambian el tamaño y ya cuando suelten el clic se desaparece el menú. Entonces miremos qué va a hacer el flatten. Vamos a hacer el pincel un poquito más grande para que afecte más la geometría. Y podemos empezar a hacer esto, ¿sí? Entonces digamos que es un pincel que nos va a ayudar a aplanar, ¿sí? Y va a funcionar muy similar al planar, ¿sí? Entonces el planar lo que trata de hacer, muchachos, es que en donde yo le dé clic, ¿sí? Él trata de seguir como la orientación de los polígonos, ¿sí? Este después se los enseño a manejar bien. Aquí no, en las esferitas no funciona tan bien, pero en los ángulos funciona un poco mejor. Entonces vamos a ver este planar por ahora ahí. Vamos a darle Control Z. Bueno, miremos a ver entonces qué momento recuerden. Presionamos la S, tecla S, y podemos cambiar el tamaño, ¿sí? Entonces, miren, vamos a volver a Calculate, que es, digamos, donde más se ve esto. Entonces, miren, ¿qué es lo que pasa, muchachos? O sea, los pinceles alteran la geometría que tenemos, ¿sí? Si yo voy al polyframe, me doy cuenta que lo que está haciendo el pincel básicamente es generar este relieve, pero a partir de los polígonos que están creados. Entonces, por eso se empieza a ver de esta manera. Pero esto no es correcto, muchachos, ¿sí? O sea, la idea es que todas las esculturas que hagamos, pues queden suaves, ¿sí? Entonces, pues digamos que hay manera de reconstruir las divisiones de la geometría digamos, de esta esferita, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? A ver, que ya no me acuerdo dónde es que está. Y aquí vamos a buscar a ver en dónde está por acá. El Dynamesh, ¿sí? Mírenlo, por acá está. Entonces, o sea, esto tiene menús encima de los menús. Entonces, por eso es que es muy importante acá customizar la interfaz, ¿sí? Entonces, esto que yo estoy haciendo hoy, háganlo en sus interfaces para que no estén buscando opciones, ¿sí? Entonces van a venir preferencias. Bueno, esto todavía está activado, esto ya no debería estar activado, ¿sí? Pero bueno, vamos a venir entonces, geometría. Van a bajar acá este menú y van a buscar el Dynamesh, ¿sí? Que es este. Vamos a darle acá al Dynamesh. Y en el Dynamesh vamos a tener estas opciones. Vamos a tener un botoncito aquí grande que se llama Dynamesh y vamos a tener un dial que es el de la resolución. Vamos a arrastrar esos dos botones
Entonces presionamos Control y Alt y arrastramos el Dynamesh por aquí. Y vamos a llevarnos también la resolución y la vamos a poner por acá, ¿sí? Estos dos botoncitos van como de la mano. Entonces, como les digo, muchachos, para que no estén buscando estos botones que vamos a estar utilizando, pónganlos acá. Volvemos a las preferencias, deshabilitamos el Enable Customize para que no se nos vaya a mover la interfaz, ¿sí? Y si quieren pueden guardar esta customización como para que no se les pierda. Entonces simplemente vamos a darle acá en guardar, ¿sí? Y pues ya seleccionan una carpetica para que la guarden. Digamos, yo la voy a tirar por acá en el escritorio, ¿sí? Entonces acá le coloco interfaz vector, digamos, pues ahí cualquier cosa, ¿sí? Y entonces ahí ya la tienen guardadita, muchachos, como para que no se les pierda. Si alguna vez se les desconfigura esto, ¿sí? Vuelven acá a las preferencias y le dan en cargar UI y cargan este archivito y vuelve y les carga toda la interfaz que tenían guardada, ¿sí? Bueno, entonces ya saben, el Dynamesh acá y acá. Miren lo que había pasado ahí, esto se había ido por ahí al carajo, ¿sí? Entonces, digamos, si les pasa esto, simplemente lo que van a hacer es presionar la F, que es el frame, ¿sí? Y lo que va a hacer es que la subtool que tengan seleccionada acá se va a colocar en el centro del área de trabajo, con la F. Eso a veces también pasa, muchachos, entonces ténganlo ahí muy presente. Bueno, entonces miremos. Entonces, aquí ya tenemos un problema de resolución, entonces eso es lo que estamos hablando ahorita en el material de formación, y es que la escultura digital, muchachos, pues está basada en altas cantidades poligonales, ¿sí? Entonces, digamos que esto a todas luces, pues está mal, ¿sí? Ténganlo muy presente para cuando estén haciendo los personajes. No pueden quedar así, no pueden quedar facetados. O sea, cuando hablamos de facetado, es que se ven, ¿sí? Como las líneas rectas y las punticas de los polígonos acá. Esto no se puede quedar viendo así, ¿sí? A no ser pues de que sea la intención. Entonces miremos cómo funciona el Dynamesh, muchachos. El Dynamesh, digamos que nos va a ayudar a reconstruir, ¿sí? La cantidad de polígonos que tenemos en este momento en la geometría. Entonces miren, yo activo el polyframe desde acá. Vamos a darle Dynamesh. O sea, primero debemos de determinar qué resolución le vamos a dar. Vamos a darla en 128 por defecto. Vamos a darle Dynamesh, ¿sí? Entonces miren que él inmediatamente, en base a la geometría y a los cambios que le hicimos, él recalcula y pone más polígonos, ¿sí? Entonces uno dirá, no, profe, pues que no pasó nada. O bueno, se sigue viendo más o menos igual. O sea, miren que él le aplica un suavizadito, ¿sí? Pero nosotros tenemos que terminar de suavizar esos detalles. Entonces, el pincel, ¿sí? Tiene, digamos que otro parámetro para poder suavizar. Y lo vamos a activar con la tecla Shift. ¿Sí? Entonces, si yo presiono Shift aquí, miren que el pincel cambia azul y miren que el pincel acá también Profe, una cambia pregunta. a otra cosa. Sí. Digamos, cuando se le inserta partes de un cuerpo, pues digamos, un rey, estoy visualizando que solamente hay una ubicación. ¿Cómo le puedo cambiar? Otra vez que no entendí muy bien la pregunta. Estaba mirando como cuando uno le va a insertar una parte del cuerpo como la oreja y veo que solamente está a la derecha. Uno cómo puede colocarle el del lado izquierdo. Ah, ya, sí. Bueno, digamos que eso es algo que vamos a ver de pronto la otra clase, pero digamos, si ustedes quieren insertar aquí algo, entonces, o bueno, insertarlo no, trabajar con la simetría, presionen la tecla X, ¿sí? Y miren que va a aparecer dos punticos. Entonces, de esa manera, si le inserta uno algo en la parte derecha o izquierda, se refleja en la otra. Digamos, si yo voy a hacer aquí algo, bueno, claro que aquí ya esto no tiene simetría, pero miren, digamos que si yo voy a hacer algo acá, aquí ya tiene la simetría. ¿Sí? Así es como vamos a trabajar, pero bueno, eso ya lo vemos un poquito más adelante. Entonces, miren,
Si yo presiono el Shift, miren que acá el pincel se pone como de color azul y acá cambia al Smooth. ¿Sí? Es otro pincel, pero tenemos el atajo de teclado en el Shift. Entonces miren, si yo presiono el Shift y voy pasando el mouse por los elementos que acabé de hacer, yo puedo suavizar, digamos que los polígonos, ¿sí? Casi hasta que se desaparezca lo que hice. No es la idea, ¿sí? Pero digamos que esta es la manera en la que nosotros vamos suavizando detalles en los elementos, ¿sí? Entonces ustedes pueden ir subiendo la densidad poligonal de los elementos, digamos, vamos a subirla a 500, ¿sí? Entonces, para actualizar el Dynamesh no es necesario que le vuelvan a dar acá, digamos, aquí ya lo tenemos encendido. Para actualizar la cantidad poligonal, simplemente vamos a presionar Control y hacemos un arrastre con el clic izquierdo por fuera, ¿sí? Entonces miren que ahí ya tenemos una densidad poligonal mucho más amplia. Entonces miren, si yo vengo otra vez con el pincel y hago esto, miren que ya empieza a cambiar mucho el detalle que tengo, bueno, de esto que estoy haciendo acá. Digamos que es la oreja, pues, ¿sí? De este cosiaco. A ver, ¿esto cómo está? Ah, bueno, para lo está tratando como no era. Entonces, miren, ¿sí? Entonces ya puedo empezar a hacer más detalles. Si voy al pincel de mover, entonces miren que esto ya casi no se faceta, ¿sí? O sea, no se le ven los polígonos porque ya tiene una densidad poligonal mucho más amplia, ¿sí? Entonces, muchachos, ¿cuál es el primer ejercicio que vamos a hacer para poder comprobar que ustedes sí entendieron esto? Vamos a tomar una esferita. A ver, vamos a volver todo esto a ver si nos deja. Eso. Vamos a hacerle un Dynamesh. Vamos a colocarlo por ahí por ahí acá, ¿sí? Control. Hacemos un arrastre por fuera de esta máscara, ¿sí? Que no toque el elemento. Y lo que vamos a tratar de hacer es que con estos pinceles, muchachos, vamos a tratar de volver esta esferita en un cubo, ¿sí? Entonces, si quieren, pueden activar la simetría. Entonces, vamos a presionar X. Ahí tenemos la simetría. Siempre recuerden tener la orientación de la esferita. ¿Esto qué le pasó? Bueno. Así hacia el frente, ¿sí? Entonces, con la simetría activa, vamos a empezar a trabajar con el flatten, ¿sí? Un poquito más grande. Y vamos a tratar entonces de convertir nuestra esferita en un cubito. Miren ahí lo que pasó, ¿sí? O sea, tenemos que también ser un poquito cuidadosos con la utilización de los pinceles, ¿sí? Y esto es lo que vamos a tratar de ir haciendo, o sea, que quede lo más perfecto posible. Entonces vamos a ir acá al pincel de mover, vamos a ir moviendo todas las caritas del cubo hasta que nosotros vayamos viendo. Sí, miren, toca revisarlo por todos lados, arriba, abajo, izquierda, derecha, y vamos a ir tratando de generar esto lo más prolijo posible. Entonces recuerden, si tomamos un pincel más pequeño, podemos ir variando, ¿sí? Una zona más pequeña del elemento, ¿sí? Entonces esto es lo que vamos a ir haciendo. Vamos a irnos por todas las caritas, ¿sí? Vamos a ir tratando de enderezar el cubito. Uy. Sí, miren que acá de pronto no había revisado la de arriba. Entonces tenemos que ir haciendo como esto. Vamos a la de abajo. Y así nos vamos a ir por todas las
caritas hasta que podamos tener un cubito. Entonces, miren, el flatten, muchachos, si ustedes ven que de pronto hay huecos, recuerden que los pinceles, no todos, digamos el de mover no tiene esta opción del alt, pero miren, si yo aplano, o sea, simplemente le doy clic izquierdo, él aplana, pero si yo presiono el alt con este pincel, lo que va a hacer es rellenar, ¿sí? Entonces miren que él va rellenando, pero también de una manera como plana. Entonces pueden suavizar. Vemos que podemos venir acá con alt y el flatten, podemos ir rellenando y suavizando para tratar de dejar esto lo mejor posible, ¿sí? Entonces la idea es que esto nos quede lo más cercano, muchachos, al cubo ese que hay acá de primitiva, ¿sí? Obviamente, pues por ahora no tenemos herramientas para dejar las esquinitas como tan puntiagudas, pero podemos ir arreglando esto de esta manera. Recuerden que con Shift van suavizando. Vamos a ir al flatten y van pasando entonces las herramientas por todo. Si ustedes ven, muchachos, que cuando suavizan como que no cambia mucho la cosa, bájenle un poquito de resolución. Entonces voy a bajarlo por a 136, presionan control, arrastran y le bajan un poquito la resolución para que sea un poco más fácil trabajar con esto. Siénteme, acá estoy presionando alt, voy suavizando. Entonces las resoluciones, muchachos, no van a ser siempre digamos, las mismas para todos los elementos, ¿sí? O sea, puede que, digamos, en este cubo que yo tengo acá, 136 sea suficiente, pero en el cubito que ustedes van a crear, puede que tengan que subir más, o bajar la resolución. Entonces, eso va a ser, digamos que muy aleatorio. Y va a depender mucho del tamaño en el cual se cree la forma inicial. Pues miren, ahí le vamos dando. Entonces, mira, aquí estoy con el flatten, entonces trato de afinar, o de aplanar, perdón, un poquito las caritas, ¿sí? O para tratar de que esto quede lo más plano posible, con cuidado, ¿sí? Miren que acá con este podemos ir dándole un poquito más de filo a las esquinas, ¿sí? Entonces yo acá estoy trabajando con la tableta, muchachos, entonces si ustedes quieren bajar la intensidad del pincel porque, digamos, ustedes están haciendo esto y se les va así como mucho, de acá la intensidad pueden bajarle un poquito, ¿sí? Si están trabajando, digamos, con un mouse, que de pronto no va a tener, pues, como la presión. Entonces, miren, aquí a punta de flatten, vamos aplanando las caritas del cubo. Esto tenemos que subirlo al Drive, ¿sí? En la grabación les voy a dejar el enlace al Drive para que ustedes ahí creen la carpeta con sus nombres y ahí es donde me van a dejar este tipo de evidencias, ¿sí? O sea, recuerden que son avances semanales. Entonces, miren, ahí con calmita, con el flatten, vamos a ir haciendo esto, ¿sí? Vamos a ir aplanando. Si ustedes ven que hay, ya hablamos de eso. Si ustedes ven que hay acá algunas lineecitas torcidas, con el pincel de mover, las van sacando, ¿sí? Miren, digamos acá, toque revisando por todo lado, ¿sí? E ir tratando de convertir esto. Si quieren, pueden utilizar este otro pincel que se llama ¿dónde está? Sí, madre, por acá el pinch, ¿sí? Lo pueden colocar de una vez acá. El pinch, muchachos, nos va a ayudar a definir, digamos, estos bordes. Entonces, miren, si yo empiezo a pasar el pinch por acá suave, me va a ayudar a definir mucho más estos bordecitos y a dejarlos más afilados, ¿sí? Entonces, miren, yo voy por acá. O sea, él afila y también va como reorientando los polígonos, ¿sí?
Entonces esta puede ser una buena manera en la cual podemos ir afilando el cubo. Entonces este es un ejercicio muy básico, muchachos, ¿sí? Pero que es muy bueno para que ustedes se vayan familiarizando como con las herramientas, familiarizando con el proceso, con el manejo del programa, ¿sí? Entonces miren, si de pronto está como torcidito, acá con mover, vamos abriendo la carita. O sea, esto es al cálculo, muchachos, ¿sí? No necesito pues cubos perfectos, si les queda perfecto, bueno. ¿Sí? Pero entonces, este es el primer ejercicio que vamos a hacer. ¿Sí? Vamos a tratar de dejar esto lo más cuadradito posible. Pero, o sea, inténtenlo. Sí, o sea, inténtenlo dejar lo más cuadradito posible. Yo aquí no le hago más porque ya se nos pasó mucho la clase. ¿Sí? Pero vayan intercambiando las herramientas entre el flatten, entre mover, entre el pinch. ¿Sí? Vamos a ir haciendo esto hasta que les quede lo más cuadradito posible. ¿Sí? No se preocupen tanto por las esquinitas, muchachos, que esas, nosotros si nos quedan un poquito redondeaditas no hay problema. ¿Sí? Y recuerden ir suavizando, vayan suavizando y la vaina. ¿Sí? Hasta que, bueno, puedan obtener como el cubito lo más perfecto posible. ¿Sí? Entonces este va a ser nuestro primer ejercicio y les voy a enseñar a sacar el videito. Recuerden, todo lo que hagan, muchachos, debe de tener video. No importa si es el que les voy a mostrar acá desde ZBrush o si ustedes van a grabar la pantalla con otro software, con una web, no sé, ¿sí? Con lo que ustedes quieran, pero de todo esto debe de quedar video. No se les vaya a olvidar, por favor. Bueno, digamos pues que por ahí. Entonces, aquí, muchachos, lo que hace Coco más torcido va a quedar es el historial. Entonces, de este historial, entonces por eso es importante que no lo borremos, ¿sí? Va a quedar como todo lo que hicimos. Entonces vamos a venir acá, donde dice Movie, y vamos a seleccionar este, ¿sí? Entonces vamos a darle clic y él va a empezar a generar como un videito con este historial de todo el proceso que hicimos para poder llegar al cubo, ¿sí? Eso no se demora mucho. Recuerden mucho, o sea, hagamos esto porque es un proceso corto. Si es un proceso muy largo, recuerden, muchachos, estar haciendo esto como cada tanto porque el historial se va borrando. Entonces volvemos aquí a Movie y vamos a darle acá en exportar. Seleccionan, bueno, como un lugar por acá y le damos guardar, ¿sí? Entonces miren, él va a exportar esto, que fue como todo el proceso que se hizo, ¿sí? Entonces si ustedes vienen por acá como al escritorio, por acá les queda el videito, ¿sí? Y ahí se puede ver el proceso que se hizo para llegar a esto. Y de esa manera, muchachos, entonces vamos a empezar a guardar ese video del making of de todo lo que vamos a hacer, muchachos, ¿sí? Preguntas. Bueno, ahí está el videito. Sí, igual es como sencillo de sacar. Recuerden, muchachos, no borrar el historial. Están pendientes de eso para que puedan sacar como las grabaciones. Si quieren, pueden grabar la pantalla. Lo que pasa es que si graban la pantalla, pues va a quedar un video muchísimo más largo. No me vayan a subir por ahí videos de 1, de 2 gigas, muchachos. ¿Sí? Tratemos,
de hacerlo de esta manera. ¿Se puede hacer de cualquier forma ¿Qué? ese ejercicio? De cualquier forma, en cualquier software. No, o sea, en Cibrus utilizando cualquier herramienta o las que usted mostró. Ah, no, sí, muchachos, si ustedes de pronto ya tienen algún conocimiento en esto, con las que conozcan, ¿sí? No, no tiene pues que ser específicamente con las que les mostré. Sí, obviamente pues no utilizar ni los plugins del biselado ni nada de eso. Sí. Profe, tengo una duda. Hola, ¿Cómo se hace eso en Blender? muchachos, digamos que eso pues ya es, o sea, por eso les digo, o sea, yo la formación la voy a orientar desde acá. Sí, obviamente pues Blender también tiene pinceles similares, tiene pues digamos que su parte de escultura, sí, pero si ustedes deciden trabajar en Blender, muchachos, es bajo su responsabilidad, sí. Yo por eso les estoy diciendo, muchachos, que, o sea, trabajemos desde acá. O sea, de pronto los que van a trabajar en Blender es porque ya lo saben mover. Profe, Sí, buenas. sí, buenas noches. Para hacer el video podemos utilizar otras herramientas que no sean las que tiene el ZBrush. Sí, muchachos, pero como les digo, o sea, no van a subir videos por ahí de 1, de 2 gigas, ni de 2 o 3 horas. Sí, o sea, el problema con eso es que si ustedes hacen la grabación directamente de la pantalla, pues va a ser un video de lo que se demoren haciendo ese cubo. Entonces, no sé, puede ser un video de una media hora. Entonces, digamos que en ese caso, pues toca editarlo, colocarlo un poquito en cámara rápida para que no me van a subir pues archivos tan pesados, que eso después, muchachos, es un problema en ese drive. Sí, muchachos, para este ejercicio es individual, ¿sí? Entonces van a ir subiendo cada uno en su carpetica este ejercicio. Ya ahorita en el anuncio de la grabación, muchachos, les doy el enlace para que creen una carpetica. O sea, yo les voy a compartir una carpeta general en mi drive para que ustedes ahí adentro creen una carpeta con su nombre completo, número de ficha. Recuerden eso, muchachos, porque van a estar todos ahí. Mejor dicho, les voy a crear una carpetica por ficha como para no tener todo revuelto, ¿sí? Y ustedes ahí simplemente generan su carpeta con su nombre completo y van colocando los avances ahí de la semana. Listo. Bueno, muchas Sí, señor. carpetas tenemos. Hasta el domingo, muchachos. Las semanas hasta el domingo. Ya después cuando empecemos a trabajar en los personajes y en eso, ya entonces sí hacemos pues ahí como por carpeticas por grupos. O bueno, ya miramos cómo lo manejamos, muchachos, sí. Pero por ahora estos ejercicios iniciales, sí, individuales, listo. Preguntas, muchachos. ¿Estamos claros? Obviamente yo sé que deben haber muchas preguntas respecto a esto, pero pues bueno, por ahora, muchachos, es volver a ver la grabación, seguir, digamos, el proceso, pero por eso les digo que es muy importante que tengan el software instalado para que podamos trabajar y si hay alguna duda mientras que estamos trabajando acá, pues se puedan resolver acá de una. Instructor, una pregunta. Sí. O sea, ¿solamente se sube todo eso al Drive? ¿Nada a Sajuna? No, muchachos, esta actividad va a ser igual que la pasada. O sea, ya cuando la tengamos terminada, va a la plataforma. Con el fin de evitar reprocesos, de que estén subiendo avances ahí. Entonces, todos los avances los vamos a revisar en el Drive. Ya cuando tengamos esto terminado, subimos a la plataforma. ¿Sí? O sea, ya cuando tengamos personajes, cuando tengamos props, todo lo que vamos a hacer. ¿Listo? Entonces, ya Listo, saben. instructor, gracias. Bueno, muchachos, preguntas, ¿estamos claros? Juan David tiene alguna pregunta, quedó por ahí la mano levantada. No, señor, gracias. Sharon. Profe, una preguntita, buenas noches. Sí, buenas. Es que, o sea, yo tengo el portable, el ZBrush portable,
No sé si a la hora de guardarlo haya algún inconveniente cuando usted lo vaya a abrir en la versión que tiene, que es del 2023. Ah, bueno, gracias por esa aclaración, muchachos. Eso es muy importante, muchachos. O sea, digamos, si son versiones anteriores a la mía, no hay problema, ¿sí? Entonces traten, si de pronto van a trabajar en un Cybrus diferente, o si de pronto la compañerita que tiene el Cybrus portable se los comparte, asegúrense de que sea una versión más atrás de la 2023 que yo tengo, 2023.1.2, porque lo que pasa es que si lo hacen en una más reciente, yo no lo puedo abrir, ¿sí? Entonces tenemos que trabajar ahí como articulados en eso. Listo, En- profe, muchas gracias. Listo. Entonces, sí, esa parte de las versiones sí es importante porque el ZBrush sí pone problema con eso. Profe, Sí. una pregunta. ¿Cuál es la diferencia de trabajar en el portable o en el otro? La estabilidad del programa. Sí, lo que pasa es que el portable, obviamente, como no tiene archivos de instalación, puede ser un poco más inestable, ¿sí? Igual, acostúmbrense a guardar mucho acá, muchachos, porque por los pesos de las geometrías y todo eso, a veces, pues, el programa se cierra, si uno no ha guardado, muchas veces se pierden cositas, ¿sí? O sea, lo ideal es trabajar en la versión oficial, o sea, en el completo. Sí, lo ideal es Ok. trabajar como en la versión que se instala. Pueden trabajar en el portable, muchachos, pero pues guardando. Vale, profe, ya entendí. Listo. Gracias. Johan David. Profe, ¿nos puedes compartir el archivo por el chat, porfa, de instalación? Sí, muchachos, espérenme un momentico, yo lo busco. Mientras tanto, si alguien tiene alguna pregunta, la puede ir haciendo. A ver, ¿en dónde está esto? Ya no lo encuentro. Ah, sí, por acá está. Ahí les voy a colocar el enlace, muchachos, para que lo tengan ahí presente. Recuerden que adentro hay instrucciones, síganlas. Ah, bueno, sí, muchachos, gracias por recordarme cómo guardar, se me pasó eso. Para guardar simplemente le van a dar control S. No guarden por ninguna de las otras opciones. Van a darle control S, le renombran el archivo, digamos este, no sé, que se llame cubo, y le dan guardar, y ya, eso es simplemente lo que tenemos que hacer, y acá les queda el archivo. Por ahora no guarden con ninguna de las otras opciones. Ustedes van a ver que hay en el Cybrus, muchachos, van a ver por acá opciones de guardar. Si vienen por acá documento, hay algunas opciones de guardar, ¿sí? No guarden con ninguna de estas, simplemente control S. Y ya. No, muchachos, no van a configurar autoguardados de este software porque en un mes les llena todo el equipo, o hasta menos, ¿sí? Yo sé que a veces necesita uno pues como tener las copias de seguridad que quedan acá, pero esto llena mucho el equipo muchas veces porque esos archivos son muy pesados y esos le llenan uno el disco en un momentico, ¿sí? O lo pueden dejar como está establecido ahí, que él guarda pues como algunas copias de seguridad, pero vayan borrando, ¿sí? ¿Cuál personaje, Cristian? Bueno, Juan David. Juan David tiene alguna pregunta. Juan Sebastián. Bueno, muchachos, si no tenemos... Luis, ¿qué pregunta tienes? Entonces, muchachos, bueno, esa recomendación, estén guardando, por favor. Recuerden que el software, pues muchas veces, muchachos, como por el peso de la malla, a veces tiende pues como a... ¿Como a qué? Como a
a cerrarse, entonces acostúmbrense a guardar periódicamente para que no vayan a tener pues como problemas con eso. Bueno, muchachos, entonces si no hay más preguntas y estamos claros hasta el momento, pues Luis, la verdad las diferencias pues no, o sea, frente a los temas de escultura, son software muy similares, ¿sí? Obviamente es más como la costumbre, o sea, con la herramienta que uno se acostumbre pues como a trabajar.